Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 15 de abril y esto es El Pulso. Comenzamos. A los que estamos en los 30 todavía no hemos vivido determinadas cosas que dentro de unas décadas seguramente veremos como anécdotas. Es de suponer que todavía tenemos a nuestros padres y probablemente a nuestros abuelos. Pero esta sociedad del siglo XXI nos ha traído unas circunstancias a mi generación, la millennial, que no tuvieron las dos anteriores y que probablemente no tenga la siguiente. Una ruptura absoluta con un sistema que, por más trabajado que se le supone, no nos ha dado lo que prometía. Hace unos minutos, unos amigos han volado fuera de aquí. Han saltado del barco, han tenido que verse forzados a abandonar la lucha aquí, porque a pesar de los múltiples retos educativos superados, no han conseguido la estabilidad profesional y por tanto la personal que necesitan. Lo suyo no es un acto de cobardía abandonando el barco, es un acto de valentía, una valentía enorme que algunos no tenemos. Es ver que el barco está en llamas y que la única solución es saltar a otro barco. Mis amigos, como otros muchos en estos años, solo evidencian la realidad de una sociedad que hace décadas perdió el rumbo. Y créanme, esto no es responsabilidad de las circunstancias o de la gente o de los políticos. Este país lo ha reconstruido una generación que ha estado más ocupada de sus miserias personales y que en ningún momento les preocupó verdaderamente construir país, sino solo si ellos cobraban cada mes. Cuando pasen unos años, no muchos, y estén cobrando sus pensiones, pagadas con una enorme presión fiscal, cuando mi generación y probablemente la intermedia tampoco, y tengamos ese nivel tampoco tengamos ese nivel del bienestar del que ellos han disfrutado, estén seguros que nos acordaremos de lo insolidario que han sido con las generaciones venideras. Y de esos buenos ejemplos de la solidaridad de la generación anterior encontramos los dos juicios por corrupción que la semana pasada comenzaron. Por un lado, el de la Kitchen, aquel en el que presuntamente Jorge Fernández Díaz, otrora ministro del Interior, y su número 2, Francisco Martínez, a sabiendas de que Bárcenas tenía información comprometedora contra el PP y especialmente contra un desconocido M. Rajoy, que nunca sabremos muy bien quién es, auspiciaron un plan de intrigas palaciegas donde espiar y robar la información que Luis Bárcenas tuviera. Como buen cloaquero, recurrieron a Villarejo para que éste, con ayuda de varios policías y un falso chofer que ponía la oreja, lograra el objetivo, presuntamente. Bueno, al final Bárcenas terminó descubriéndolo todo, publicando en medios de comunicación la información que tenía, y ahora ya parece más que probable que estos señores usaron fondos reservados del Ministerio del Interior para pagar estas pesquisas parapoliciales. Y como la basura se produce en todas las casas, al otro lado del río ha comenzado también el juicio por la primera causa que afecta a nuestros amigos José Luis Ábalos y Koldo García, el caso de las mascarillas. Este caso está mezclado con el de hidrocarburos, pero ha ido más rápido y se va a juzgar antes. Hasta ahora han quedado claras varias cosas. Por un lado, que Jessica cobraba, pero que ni iba a trabajar y que a menudo su superior informó y por eso lo cambiaron de puesto. Que por otro lado a Claudia Montes le gusta mucho leer y que como no le gustaba el rincón con mesa que le habían buscado para figurar trabajando, pues se iba a la biblioteca a leer. Eso sí, libros de trenes porque ella es una mujer muy aplicada. También ha quedado claro que algún día a Ábalos tendrán que cambiarle la cadera por desgaste del material. Y que la sala dentro de poco va a parecer una peluquería, porque entre las pelucas de Jessica y las de la ex de Koldo, no sé, que por cierto, ella tampoco sabía de dónde venía el dinero,
Para ella todo eran tickets, tickets, tickets. Y por otro lado, en la crónica Bellosa, en este caso a Koldo, le ha salido pelo. Milagros de la justicia. Luego también esta semana ha salido el auto de imputación que cierra la instrucción del caso de la cátedra de Begoña Gómez. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Begoña Gómez? Pues el juez le imputa 3 de los 4 delitos de los que se les acusaba. Concretamente de corrupción en los negocios, por haberse aprovechado indebidamente de su socio, apropiación indebida, al apropiarse del software de la Complutense, y de tráfico de influencia, porque se acordarán que Begoña Gómez tiene un marido y que este marido se dedica a la política. Y el hecho de estar casado con él, pues podría haber provocado que empresas y universidades le dieran dinero a ella o a su fundación para congeniarse con el poder actual. Porque si no, ¿a santo de qué a esta señora le iban a ayudar o le iban a financiar con millones? Y por cierto, hablando de vergüenzas, ayer en el Congreso de los Diputados vivimos una imagen que nunca debió darse. Algunos no entienden aquello que dijo Unamuno de esta es la casa de la palabra. Pues bien, un diputado que había sido insultado, un diputado de Vox, al que le habían dicho nazis, al parecer, y que le habían dicho que no tenían ni puta idea, se exaltó. Este diputado, como digo, de Vox, José María Sánchez García, que es juez en excedencia y parlamentario desde 2019, decidió que la mejor forma de elevar su protesta, ignorada en un principio, era subir a la tribuna y primero increpar a una de las letradas del Congreso para posteriormente acceder a la presidencia, que en ese momento ostentaba Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, e increparlo hasta que éste lo expulsó. Y esto es lo que se oyó. Señor presidente. No tiene la palabra, señoría. Siéntese. Siéntese. Ya me he enterado. Siéntese, señoría. Señor Cobo, cuando usted quiera. Muchas gracias, señoría. Un momento, señoría. Perdóname, tú no puedes consentir, tú no lo puedes consentir. No lo puedes consentir de ninguna manera. Y como a él le parecía que no lo podía consentir, pues subió y le dijo esas cosas a la cara en la tribuna de la presidencia. Gómez de Celi lo único que hizo fue señalarle la salida y decirle que se fuera, que estaba expulsado del pleno. Igual Gómez de Celi no ha manejado bien la situación. Porque, bueno, pues como son los de Vox, que son unos exaltados y que buscan el vídeo, el reel de turno, vale, te lo puedo comprar. Pero nunca, bajo ningún concepto, eso es razón para asaltar por la fuerza la tribuna. Por más justificada que estuviera la protesta. El señor Sánchez García perdió toda la razón al actuar por la fuerza. Y siendo juez, debería de haberlo sabido. Y dos cosas más que les cuento. Por un lado, que Víctor Orbán... We have Hungary. Oh, Victor, where is Victor? Victor. We love Victor. Victor, I call him. You know, I put the little accent on it. You are fantastic. Víctor o Victoria. Pues Víctor no ha conseguido la victoria en este caso. Le han ganado las elecciones. Uno que era de los suyos, además. Uno que estaba con él hasta hace poco. Y que ha aprovechado cierto descontento para salirse de la línea y ganarle las elecciones al todopoderoso. Aquel que decía Trump que ganaba por 28 puntos y que lo haría con mayor ventaja. Pues va a ser que no. Por cierto, han ganado en un parlamento sin izquierda. Y para seguir con el tema, la defensa acérrima que han hecho desde las filas de la oposición a Giorgia Meloni. Esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, per l'attacco del Presidente Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone
e voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. L'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'Aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese. Dice la líder de la oposición, que en este caso es de izquierda, que la soberanía nacional está en esa Cámara y que la que representa esa Cámara es Giorgia Meloni y que ella merece todo el respeto y que aunque sean opositores, aunque sean rivales en esa Cámara, en ese Parlamento italiano, lo que toca es eso. Además también muestra su solidaridad con el Papa León XIV. ¿Ustedes se imaginan esto en España? ¿Que la oposición defienda al gobierno de los ataques del extranjero? No, ¿verdad? Igual ahí está el problema. Como bien se dice desde hace mucho, España es el país más fuerte del mundo. Su gente, nosotros, llevamos siglos tratando de destruirlo y aún no lo hemos conseguido. Son las 10:11 de la noche, tomemos el pulso a la actualidad. Antes de meternos en la portada, les cuento que tal día como hoy nació en 1452 en Anciano, Italia, el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada en 1495, entre 1495 y 1498, y el retrato de la Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. También tal día como hoy murieron, pero en este caso en 1446, en su ciudad natal, Florencia, Filippo Brunelleschi, orfebre, arquitecto y magnífico escultor italiano, creador junto a otros del estilo renacentista. Su pasión por las matemáticas y sus conocimientos de ingeniería le facilitaron su dedicación casi absoluta a la arquitectura, donde destacará por su trabajo en la cúpula de Il Duomo. En 1828 también falleció en Burdeos, a los 83 años, el genio de la pintura española Francisco de Goya y Lucientes. En el guiño histórico nos acordamos que hoy, 15 de abril, pero de 1920, se funda el Partido Comunista de España, al escindirse del PSOE a algunos integrantes de la Federación de Juventudes Socialistas. Además, hoy felicitamos a Basilisa, Anastasia, Paterno, Marón, Máximo, Quintiliano, Dadas, Victoriano, Olimpiades, Eutiquio, Crescente, Teodoro, Cirilo, Pausilipo, Telmo, Potenciana y Silvestre. Y por último, recordar que hoy ha sido el Día Mundial del Arte. ¿Y en portada qué les cuento? Pues les cuento la Feria de Abril, que no sé si se han enterado que va a ser la semana que viene ya. La Feria de Abril de Sevilla de 2026, que volverá a celebrarse en el recinto de Los Remedios, que durante una semana se convertirá en una auténtica ciudad efímera, con un despliegue logístico de gran escala. El Real contará con alrededor de 1.050 casetas. A esto se le suma la Calle del Infierno, con más de 150 atracciones entre cacharritos, tómbolas y puestos de alimentación, ocupando así una de las mayores áreas de feria de España. En seguridad, el dispositivo habitual supera los 2.000 efectivos diarios, sumando policía local, policía nacional, guardia civil, en apoyo periférico en este caso, y seguridad privada. Además de protección civil y bomberos, se establecen también controles de acceso en los accesos principales, como el Puente de las Delicias o la avenida Alfredo Kraus, y las entradas desde Blas Infante. El transporte público será clave. Tusan pondrá en marcha líneas especiales lanzaderas desde más de 15 barrios de Sevilla, con refuerzos en hora punta cada pocos minutos. El servicio funcionará de forma ininterrumpida en franjas de máxima afluencia y se coordina con el metro de Sevilla, así como aparcamientos disuasorios en los alrededores de la ciudad. En limpieza, Lipasam movilizará un operativo de más de 700 operarios diarios, con maquinaria de baldeo, recogida selectiva y limpieza nocturna intensiva. La previsión de residuos ronda entre las 700 y las 900 toneladas de basura. El dispositivo sanitario contará con varios puestos médicos avanzados dentro del recinto, como puesto principal junto a la portada, además de ambulancias de soporte vital básico y avanzado. Les cuento también un par de cosas
En el noticiero local, pues por ejemplo que Sevilla sigue inmersa en una amplia ola de obras que está provocando cortes de tráfico en decenas de calles de la ciudad. Actuaciones de Masesa, la construcción del tranvibús y las obras de la línea 3 del metro mantienen importantes afectaciones en barrios como el Centro, Triana o Pinomontano. Los vecinos critican las molestias constantes y apuntan a la coincidencia en el calendario con el calendario electoral, mientras que el ayuntamiento destaca que se trata de un proyecto clave de modernización de la ciudad con distintos plazos de finalización y hasta 2030. Por otro lado, les cuento que las Reales Atarazanas de Sevilla vuelven a estar en el centro de la polémica. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía denuncia falta de transparencia en las obras y advierte de la pérdida de elementos históricos clave del monumento. Reclaman información urgente de la Junta y el Ayuntamiento y la Fundación Cajasol, mientras las actuaciones continúan con la vista puesta en su apertura en los próximos meses. Y una más, en Patrimonio, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla ha dado luz verde a importantes proyectos de conservación en la ciudad. Entre ellos destaca la restauración del dosel del Corpus Christi y el tenebrario de la Catedral, dos piezas históricas que presentan un notable deterioro. Además, también se ha aprobado la creación de un nuevo centro de interpretación de las murallas y una apuesta por la puesta en valor del patrimonio sevillano. Y ahora les cuento precisamente que, como saben, Sevilla ha vivido en los últimos meses un fuerte conflicto en torno a la limpieza de los colegios públicos tras la decisión del ayuntamiento de externalizar parte del servicio. La medida provocó protestas precisamente de la plantilla, que denunciaba falta de personal y riesgo para el empleo público. Además, también las críticas de las propias empresas que tuvieron posibilidad de llegar al pliego, que recurrieron el contrato. Aunque se ha alcanzado un acuerdo, el debate sobre el modelo de gestión y el futuro del servicio sigue abierto. Por eso tenemos ya al teléfono al presidente del comité de empresa de la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Menacho. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, es verdad que hablamos hace relativamente poco, hace poco más de un mes, en este mismo programa. Pero quería preguntarte en qué punto está ahora mismo el conflicto de la limpieza en los colegios de Sevilla. Bueno, ahora mismo estamos, como has comentado, llegamos a un acuerdo que hablaba sobre todo de empleabilidad, de seguir sacando ofertas públicas y de remunicipalizar algunos servicios, y donde dejamos claro que no estábamos de acuerdo con la externalización del servicio de limpieza, que bueno, a la vista está que incluso la licitación se paró, después se ha vuelto otra vez a poner en funcionamiento, pero nosotros seguimos insistiendo de que se podría dar perfectamente con personal propio, pero teníamos que llegar a un acuerdo, como nos había solicitado la misma plantilla, de sobre todo de mantener empleo, las condiciones de trabajo y la remunicipalización de algunos servicios. El acuerdo teóricamente garantiza los 481 puestos de trabajo actuales, pero ¿hasta qué punto eso da tranquilidad real a la plantilla? Bueno, no solo garantiza los 481, sino garantiza aparte futuro, ¿no? Lo que es la empleabilidad del personal laboral de aquí a un par de años, ¿no? Vistas a lo que es el mandato de este equipo de gobierno. Uh-huh. Nosotros con ese acuerdo lo que conseguimos es que las ofertas de empleo público, tanto de este año como del año que viene, se siga manteniendo la oferta de la categoría laboral de peón. Seguimos manteniendo también lo que es la RPT, porque evitamos que se amortice ninguna plaza de la categoría laboral. Con ese acuerdo también ahora tenemos un proceso de promoción interna donde sale mucha oferta, sale alrededor de cerca de 200 plazas, que eso lo que conlleva es que se queden libres casi 200 plazas de la categoría base, que con este acuerdo lo que hemos conseguido es que se cubran de forma inmediata de manera interina, incluso antes de ser ofertada, sino que sea con cargo a la siguiente oferta. Entonces, lo que es el tema de la empleabilidad, el tema de la contratación, el futuro del personal laboral, todo eso con este acuerdo lo mantenemos. Porque, ¿qué mecanismos tenéis para aseguraros de que el ayuntamiento cumple con lo pactado? Bueno, los mecanismos los que siempre hemos tenido en el Ayuntamiento de Sevilla. Ahora en ese mismo acuerdo se han puesto 3 mesas que cada una corresponde a diferentes temas del acuerdo,
de carácter urgente que después, bueno, que ya están solicitadas, nos han comentado que después de feria nos vamos a empezar a sentar. De todas maneras, hemos tenido contacto con el departamento de limpieza, donde está está afectado casi la mayoría del personal que estábamos en conflicto, donde se está viendo la RPT, donde se está viendo la forma donde vamos a reubicar personal y donde se va a remunicipalizar los servicios. Y bueno, queremos que incluso antes de feria, el lunes antes de feria, que tengamos una primera toma de contacto donde podamos ver a grosso modo cómo vamos a plantear a partir después de feria lo que es el acuerdo y la solución sobre todo a la empleabilidad de las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras. Además, es lo que mencionábamos, que incluso las empresas que optaban a los pliegos de condiciones recurrieron el pleno porque el pliego porque decían que no era rentable. ¿Te sorprende que lo consideraran que no era rentable? Bueno, me sorprende. A mí me sorprende de que el alcalde haya llevado siga con esta idea de la externalización cuando no tiene unos presupuestos, que sabe perfectamente que ahora entra en elecciones el año que viene y tiene que aprobar unos presupuestos que ya se le antoja complicado, donde tiene que incorporar unas cuantías para poder prestar el servicio. No sé, ya no solamente me choca en el sentido de que las mismas empresas no solo digan que las cuantías son pocas, porque bueno, nosotros también me choca porque nosotros como personal laboral con lo que tenemos en la casa con medios propios nos sale mucho más rentable que hacerlo por la privada. Pero me choca porque son capaces de licitar y de pujar cuando no tienen garantía de que esto se pueda prorrogar el tiempo que dice la licitación, porque si no se aprueban los presupuestos y las cuantías hechas económicas se aprueban en esos presupuestos, la misma intervención dice que se suspende el pago de estas licitaciones. Entonces, ya que haya empresas que se arriesguen a incorporarse a un servicio del Ayuntamiento de Sevilla sin garantía de poder ser pagado y encima con pérdida, me sorprende muchísimo que haya una empresa que lo haga, pero bueno. Yo ahí ya no me puedo meter. Lo que yo sigo insistiendo es de que se puede hacer con medios propios. Lo único que tiene que hacer es cubrir la plantilla y cubrir la RPT que a día de hoy tiene la limpieza. De otra manera no se puede conseguir, y además le da un servicio de calidad a la ciudadanía y además estamos hablando de niños y niñas, ¿no? La salubridad de los niños y las niñas. Como bien has mencionado, a pesar del acuerdo, la licitación externalizada de parte del servicio no se ha paralizado del todo. ¿Temes que finalmente esto se acabe adjudicando y que las condiciones de esos trabajadores que vengan por la parte externalizada sean peores? A ver, yo sinceramente temo porque nosotros llevamos más de 40 años ya en los centros educativos, somos parte de la comunidad educativa y entendemos el trabajo en sí por el tiempo que llevamos y por la cercanía que tenemos. Que sean mejores o peores, aquí al final el ser humano es como es. Lo que sí sé perfectamente es que van a venir empresas que al final van a tener unas condiciones mucho más precarias al personal que está trabajando, y como pasa en todas las empresas, cuando no están bien pagados o cuando no tiene las condiciones adecuadas para poder prestar un trabajo, no va a prestarlo igual que se haga con medios propios del Ayuntamiento de Sevilla, que sea público, que al final lo público da garantía. En este sentido, ¿con cuántos trabajadores consideráis que debería de tener la plantilla municipal, en este caso de la limpieza de los colegios? ¿Cuántos faltan? A ver, nosotros le hicimos una estimación en su día, cuando habló el alcalde de externalizarlo, de que con 80 plazas más, que eso suponía 5 o 6 millones de euros, en comparación a los 25 que se va a gastar con la privada, se podía dar servicio más o menos bien. Pero claro, si en este caso al final no hay empresa que pueda licitar, nosotros como es normal no queremos que contrate 80 o 90. Si se va a gastar 25 millones en contratar o licitar 380 personas para hacer la limpieza de los colegios, pues si al final no se licita, que ya pasó aquí en este ayuntamiento, se ha intentado privatizar otro tipo de servicios y al final la licitación no salió porque lo consideraron bajo el tema económico, pues nosotros lo que le solicitaremos al alcalde que ya no queremos que contraten 80, sino que contraten la RPT para que sea un servicio idóneo para lo que realmente es la limpieza de los colegios públicos de Sevilla, ¿no?
Al fin y al cabo hay un cierto conflicto porque hay un debate abierto, ¿no? Del modelo de servicios públicos, si deben de ser gestionados desde lo público o si se deben de externalizar. ¿Vosotros consideráis que puede haber cierta externalización o hasta dónde ponéis vosotros el límite? A ver, nosotros tenemos muy claro, ¿no? Ya te hablo incluso como sección sindical, como secretario general de las comisiones obreras del Ayuntamiento de Sevilla. Nosotros no queremos que se privatice nada ni se externalice nada. Lo que pasa es que al final, bueno, también nosotros nos tenemos que, bueno, guiar no, sino que entendemos que la plantilla, al final, que es la afectada, la que nos tiene que guiar en este sentido de, por eso hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento. Tuvimos varias asambleas donde decidieron en este caso la plantilla que llegara a un acuerdo. Nosotros de todas maneras vamos a seguir insistiendo que no se privatice, lo tenemos metido en nuestra asesoría jurídica para ver realmente que los pliegos tienen que ir por donde tienen que ir y todo cualquier fleco que le veamos donde podamos paralizar esta externalización. Estamos totalmente convencidos de que, no convencidos, sino que lo vamos a hacer. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con la externalización. Sabemos que el alcalde, por H o por B, no me voy a meter en ese berenjenal, pero sí es verdad que el alcalde, las políticas que tiene este partido político, ¿no? O este partido de derecha, el partido PP, es la privatización de los servicios públicos. Eso no es algo que haya que se voluntad para verlo, ¿no? Está pasando en la Junta de Andalucía con la privatización de la sanidad, la educación y demás, y aquí hay otro modelo igual que el que tiene en la Junta, que es PP, que quiere privatizar el servicio de limpieza. Nosotros siempre nos va a encontrar enfrente, siempre vamos a dar la lucha, la hemos dado, en este caso, al final con el mandato de la plantilla, pero vamos a seguir insistiendo por otros medios de intentar paralizar lo que es la externalización de un servicio público. Y no quería dejar pasar la oportunidad, porque ha sido noticia hace pocos días que el gobierno municipal ha modificado el régimen de ausencias al puesto de trabajo del personal funcionario y laboral, en este caso por causa médica. Ha sido noticia que los trabajadores municipales podrán faltar hasta 4 días sin baja y cobrando el sueldo íntegro, pero en realidad esto viene siendo una reducción de lo que antes sucedía, porque antes se podía faltar hasta 6 días sin justificación. ¿Esto es una reducción de los derechos del trabajador? Exactamente, lo has explicado perfectamente. Nosotros, esto fue una negociación que mantuvimos con el partido entre el anterior gobierno, si no recuerdo mal, incluso puede ser que fuera la época de Zoido, donde conseguimos que tuviéramos 6 días, que se puede coger 3 continuados, 3, y ellos en una mesa lo trajeron para negociar, pero no negociaron nada. Discúlpame. Sí. Lo que han hecho es que, está claro, lo que han hecho es reducir derechos de los trabajadores y trabajadoras, que han quitado 2 días cuando teníamos 6. Ahora son 4 y antes era 6. Nosotros, por poner ejemplo, esto entendemos que no ha sido una negociación, que ha sido una imposición. Hoy hemos tenido, de la casualidad, que hoy hemos tenido por la tarde, desde la sección sindical de comisiones, una cita con la asesoría, porque entendemos que esto es denunciable, lo vamos a denunciar y si ha habido mala fe, vamos a intentar que se vuelva otra vez a los 6 días. De momento la circular está, nos han quitado 2 días y de momento estamos 4 como ellos dicen que nos lo han equiparado a la Junta de Andalucía, pero que esto es un tema de negociación, es un tema que hay que negociar y el Ayuntamiento no ha hecho una negociación, ha hecho una imposición. Como muchas de las cosas que últimamente está haciendo este partido, es verdad que hay cosas que están en los juzgados por lo mismo. Porque para aclararlo, porque ahí hay gente que lo ha criticado esto de que se pueda faltar 4 días. No es que se pueda faltar 4 días, es sencillamente que no hace falta una justificación médica, de un médico como tal, ¿no? No, sí, esto no es así tampoco. Es una falta, la diferencia es que cuando tú faltas un día, tú vas a tu médico, te da tu PDE, te da tu justificación y te da la justificación como que estás malo y puedes faltar perfectamente. La única diferencia es que no es una baja laboral, ¿vale? En vez de solicitar o que te dé el médico la baja laboral, tienes la opción de que en vez de ser baja laboral sea un día de estos permisos que estamos hablando, ¿no? Que sí. no necesita la baja. Esa es la única diferencia, no es que
que al final tienes que justificar que vas al médico y que te da un PDE y que estás indispuesto a poder trabajar. Que no es que tú digas no voy, que tampoco es eso. Claro. Yo creo que ha quedado perfectamente claro que es lo que pretendíamos. Muchísimas gracias, Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con las noticias de Sevilla, en este caso con el servicio de taxi en la Feria de Sevilla 2026, que contará con unos 1.850 vehículos operativos junto al Real durante toda la semana. Este año las tarifas suben un 3,5% desde el lunes de Pescadito y se reorganizan las paradas que se retranquean para mejorar el tráfico en la zona. Además, el sector critica la presencia de seguridad privada en los puntos de recogida, mientras el Ayuntamiento defiende el dispositivo y la coordinación con VTC y TUSAN en el entorno de acceso restringido. Por otro lado, si vieron esa gran columna de humo que alertó este martes a los vecinos de Sevilla tras declararse un incendio en un punto de compactación de residuos de la depuradora de Masesa en Tablada, el fuego, que comenzó sobre las 5 de la tarde, generó una intensa humareda visible desde distintos puntos de la ciudad y obligó a la intervención de bomberos y servicios de emergencia. Además, no se han registrado heridos, las labores de extinción se han prolongado durante horas y esta madrugada pasada se seguía notando olor a quemado en barrios como Triana. Los bomberos continúan trabajando después de sofocar completamente el incendio. En el ámbito regional les cuento que Comisiones Obreras Andalucía ha presentado su documento de propuestas de cara a las elecciones autonómicas con medidas centradas en vivienda, fiscalidad y sanidad que el sindicato plantea como una crítica directa a las políticas del gobierno andaluz. La organización también denuncia la privatización de servicios públicos y reclama soluciones urgentes al problema del acceso a la vivienda, incluida la limitación de precios y de creación de una tasa turística para financiar vivienda protegida. De cara al 1 de mayo, Comisiones Obreras y UGT lanzan a la movilización en todas las provincias con un acto central en Málaga. También que el Gobierno ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular, como ya se habrán enterado, que podría beneficiar a aproximadamente a 500.000 de personas en toda España y que, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, también se prevén hasta 751.000 solicitudes entre abril y junio, aunque cerca de un tercio serán rechazadas. Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de las peticiones, mientras que el resto se repartirá de forma desigual entre las distintas comunidades. El proceso se considera uno de los más amplios desde la restauración de la democracia. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha publicado el listado provisional de aspirantes a las oposiciones de profesorado de secundaria, formación profesional y música, con un total de más de 21.000 inscritos para optar a las 5.047 plazas que se examinarán el próximo 20 de junio. La participación ha descendido respecto al año pasado, cuando se registraron más de 41.000 aspirantes, lo que reduce la ratio a una media de 4 candidatos por plaza. Las provincias de Sevilla concentra el mayor número de inscritos, seguidos de Málaga, Cádiz y Almería. Las especialidades más demandadas son educación física, orientación educativa y las áreas STEM como matemáticas e informática, mientras que otras como vidrio y cerámica o algunas enseñanzas artísticas registran menor participación. En el ámbito nacional les cuento que hoy los familiares y víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se han concentrado frente al Congreso para exigir verdad, justicia y responsabilidad tras el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero. Durante la protesta se ha recordado a las 46 víctimas en 47 sillas simbólicas y han denunciado falta de explicaciones, descoordinación en la gestión del accidente y abandono institucional. Fueron 47 sillas porque incluían también al maquinista de Gélida. Los manifestantes reclaman mejoras en la seguridad ferroviaria y piden a los responsables políticos que asuman responsabilidades y eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse. Julen Arrutza Egurrola, alias Pototo, ex jefe del aparato logístico de ETA, ha quedado en libertad tras cumplir 30 años de prisión. Fue condenado por múltiples delitos, entre ellos el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, uno de los más largos de la banda terrorista. Según la asociación Exxerat, el preso ha cumplido el máximo legal al acumular condenas en Francia y España y ha sido liberado de la cárcel de Zabala en Álava.
También les cuento que el PP ya ha presentado en el Senado las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado, en el que se responsabiliza al gobierno de Pedro Sánchez y a varios altos cargos, entre ellos la exministra Teresa Rivera, la vicepresidenta Sara Aagesen y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Los populares exigen dimisiones y acusan al Ejecutivo de negligencia, falta de previsión y opacidad en la gestión del sistema eléctrico. Además, estudian posibles acciones judiciales tras concluir una investigación que se ha prolongado durante casi un año. Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que abre la vía judicial para la posible extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. El expediente incluye informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas que concluyen que la entidad no cumple los fines de interés general y vulnera la dignidad de las víctimas del franquismo. El gobierno defiende que el proceso está sólidamente fundamentado en la ley de memoria democrática y será ahora un juez quien decida su futuro. Y por último, antes de los deportes, la diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Virginia Martínez, ha anunciado su salida del grupo parlamentario para incorporarse al grupo mixto, alegando una profunda decepción con la dirección del partido. Con esta decisión, Vox pierde su papel clave en el Parlamento murciano, mientras el PP gana margen para sacar adelante iniciativas con el apoyo de los exdiputados del partido de Abascal. Y ahora los deportes. Y como siempre a esta hora saludamos ya a nuestro compañero Fran Gutiérrez, que nos trae toda la actualidad deportiva de la ciudad. Muy buenas noches, querido Luis Alonso de Miguel. Comenzamos el análisis deportivo de la semana a pocas horas de que el Real Betis dispute mañana su partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Será en la Cartuja, que presentará un casi 9 billetes frente al Sporting de Braga. La tarea de los verdiblancos será hacer al menos un gol para conseguir plantarse por primera vez en su historia en las semifinales de la Europa League y poner en valor el empate a 1 de la ida. Pese al optimismo en Europa, los de Pellegrini llevan una racha en Liga de la que mejor no hablar. Nuevo empate, esta vez el pasado domingo en el Sadar ante Club Atlético Osasuna. Apenas ocasiones, salvo jugadas aisladas en la primera mitad y una vez más Abde, el único que generó peligro sobre la meta rival. El marroquí, al poco de comenzar el partido, adelantó a los visitantes, pero desde ese minuto 9 hasta el final, el Betis evidenció que está falto de ideas, plano, muy plano. Bellerín Biadde se la puso en ventaja y Rosier no pudo incomodar al mejor jugador de este equipo, que batió con solvencia a Sergio Herrera y acalló los pitos del osasunismo, pese a pedir perdón por el gol. En los instantes finales de la primera mitad, Álvaro Valle realizó una buena parada a un remate de cabeza de Budimir, pero en el rechace, Valentín Gómez golpeó a Errando y el colegiado señaló penalti. El croata no falló la pena máxima y el encuentro se fue a empate al descanso. El Betis mantiene su quiero y no puedo. Sigue quinto con 46 puntos a 2 del Celta y muy cerca, seguido por el Real, que es séptima, la Real Sociedad con 4 puntos menos. El próximo partido será el martes 21 a las 9:30 ante el Girona. Por su parte, el Sevilla logró ganar en casa en el partido de cierre del sábado ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros sacaron un equipo plagado de suplentes pensando en el partido de Champions del martes, que finalmente, pese a perder, lograron superar y plantarse en semifinales al eliminar al Barça. Los de Almeida tuvieron un buen planteamiento. De hecho, Luis García Plaza tiró de canteranos para poner hambre, sevillismo en el césped. Dani Martínez picó en la acción de Isaac Romero, que estuvo muy vivo y cometió un clarísimo penalti que el VAR revisó durante varios minutos. Acoládans, con confianza al pedirle el lanzamiento a Rubén Vargas, se encargó de convertirlo para sumar ya 8 goles. La Juventud colchonera empató el partido con un centro de Julio Díaz que remató solo Boñar en su debut. Gudeli fue finalmente el que marcó en el añadido ante la pasividad de Baena el primer gol del Sevilla a balón parado de la temporada, dejando los 3 puntos finalmente en Nervión. El próximo partido será en el Estadio del Levante, el jueves 23 a las 7:30 de la tarde. Duro rival directo por la permanencia, que pese a ganar todos los de abajo de esta jornada, los rojiblancos ocupan el puesto 16, con 34 puntos, a 2 del Elche, que tiene 32. Y acabamos hablando de baloncesto. El Insola Caja 87 venció por 68-70 ante Logro Basket,
Una trabajada victoria tras un discreto partido que permite a los hombres de Adrián Alonso volver a soñar con la primera plaza tras las derrotas de Coto Córdoba y Baloncesto Valladolid. Recuerden también la cita más importante del fin de semana, ya que el próximo sábado será el Estadio de la Cartuja el que acogerá la final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad se medirán a partir de las 9 de la noche para ver quién consigue levantar el torneo del CAO en esta edición. Y hasta aquí toda la actualidad deportiva. Nos escuchamos en 14 días. Esperamos que disfruten de la feria. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Fran. Buenas noches y, como siempre, a esta hora, la firma de Carmen Fuentes. Pues ya está. Tras tantos meses, que si bulo, que si acoso de la extrema derecha, que si mentiras y calumnias, el juez Peinado ha dado por finalizada su instrucción y quedamos todos a la espera de ver si se le juzga o no. Estamos hablando de nuestra primera dama, o eso pretende o ha pretendido ser siempre ella, porque recordemos que nuestro país no contempla ningún rol institucional para la pareja del presidente del gobierno, en este caso Begoña Gómez. Pero a ella le gustaba mucho que sí, venir, fotitos, actos institucionales. Claro, pues toda esta exposición no ha hecho más que la vergüenza que debe estar pasando su marido, si es que todavía le queda algo de vergüenza, pues sea mayor. Le ha pillado a Pedro Sánchez en China, donde se deja querer por los chinos, porque como ahora somos lo que sea, mientras que esto sea anti Estados Unidos y anti Trump, pues eso es lo que nos toca. ¡Viva China! Pero ¿quién ha sido el principal defensor de Begoña? El que más se tiene que poner un puntito en la boca, Bolaños, ministro de Justicia, que ha hecho un ridículo monumental. Aunque eso sí, muy en la línea de los que no tiene acostumbrado ya a este gobierno. Porque para defender a su todopoderoso amo, Pedro Sánchez, y a su investigada esposa, ha arremetido contra el juez. Sí. En lugar de defenderlo, demostrando que este país aún nos queda algo de la separación de poderes, que se siguen garantizando los derechos democráticos y demás, pues no, dice que el juez ha avergonzado mucho al resto de jueces y que el daño que ha hecho el juez a la justicia es irreparable. Pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? O sea, los jueces que investigan y que garantizan que todos, todas y todes cumplamos las leyes y que cuando ven que a alguien se le limpia la nariz con esta, los investigan, independientemente de quién seas. ¿Ese es el que hace daño a la justicia? No, que el ministro de Justicia haya escrito una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para que sancione al juez. Ahí, presionando. ¿Pero qué desfachatez es esta? Cuando al caso de la mujer presidente se le une el de su hermano, el de Ábalos, el de Tito Berni, Santos Cerdá, la financiación del PSOE, etcétera, etcétera. Señores, que lo que está pasando es muy, muy grave, que lo que está en juego es muy importante, la separación de poderes. Ya hemos permitido que el Ejecutivo y el Legislativo sean lo mismo, a base de gobernar mediante decretazo. Las leyes ya las hacen ellos para ellos. ¿Vamos a permitir que tengamos un brutal desamparo en el que los que mandan vayan de jueces y determinen cuándo sí o cuándo no se saltan las leyes a la torera? ¿Quién puede mangar lo que le dé la gana y quién puede hacer lo que le parezca? De verdad que es que esto es bochornoso. Y ahora nos acordamos de nuestro patrocinador, de Impresiona. Cuando una marca está bien hecha, se nota. Y cuando quiere destacar, confía en Impresiona. Impresión profesional, rotulación, cartelería, merchandising y soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a ideas que marcan la diferencia. Cuéntales tu proyecto y lo transformarán en una imagen que comunica con calidad, precisión y resultados que dejan huella. Impresiona, creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Están en Plaza del Juncal número 7 en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y ahora les hablo de la feria. La feria de abril, que comenzaremos en solo unos días. La Feria de Abril de Sevilla es mucho más que una fiesta. Es una tradición con más de 175 años de historia y que forma parte del alma de la ciudad. Aunque hoy la asociamos con farolillos, con casetas, con sevillanas, sus orígenes la verdad es que fueron mucho más prácticos que los festivos.
Todo comenzó en 1847, cuando dos empresarios, José María Ibarra y Narciso Bonaplata, propusieron crear una feria ganadera. La idea era sencilla, reunir a comerciantes y ganaderos para comprar y vender ganado. Y así fue como nació la primera feria de abril en el Prado de San Sebastián, con un marcado carácter comercial. Aquella primera edición contó con unas pocas casetas, apenas 3, y una duración de 3 días. Pero tuvo tal éxito que el ayuntamiento decidió repetirla al año siguiente. De hecho, como curiosidad, el Palacio de San Telmo, que en aquella época todavía era residencia de los duques de Montpensier, abrían 3 días al año. Solo 3 días al año abrían los jardines, lo que hoy es el Parque de María Luisa, y un poco más, porque los jardines eran más grandes que el actual parque. Abrían esos jardines durante solo 3 días al año. Y esos 3 días al año eran los días de la feria, porque la feria caía justo allá al lado. Durante las primeras décadas la feria estuvo además fuertemente ligada al mundo rural y al comercio de animales. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer elementos festivos, porque aquí somos así. Puestos de comida, tabernas improvisadas, espectáculos. Ya a finales del siglo XIX el ambiente lúdico era inseparable del comercial y la feria empezó a atraer no solo a tratantes, sino también a visitantes que acudían por diversión. Un momento clave fue la llegada de la iluminación eléctrica en 1896, que sustituyó progresivamente a los faroles de aceite y que transformó por completo el aspecto nocturno del recinto. Poco después, a principios del siglo XX, se introdujeron los primeros carruseles y atracciones, dando origen a lo que hoy se conoce como la calle del infierno. Ya en el siglo XX, la Feria de Abril se consolidó como una de las celebraciones más importantes de España. Las casetas, inicialmente abiertas y públicas, fueron transformándose en espacios más privados gestionados por familias, por peñas, por asociaciones. En paralelo, se fijaron muchas de las tradiciones actuales, como el traje de flamenca, que evolucionó desde la indumentaria de aquellas campesinas andaluzas. El baile por sevillanas se estandarizó como la danza o el baile típico, y el consumo de vino dio paso con el tiempo al popular rebujito. Durante la Guerra Civil Española, la feria se suspendió en varias ocasiones y en la posguerra su celebración era más austera. Eran otros tiempos y la situación no estaba precisamente para muchas fiestas, ni había mucho dinero precisamente para gastar. La feria reflejó, por tanto, en aquel momento la situación del país y de la sociedad. No obstante, en las décadas de 1950 y 1960 experimentó un gran resurgimiento, coincidiendo con el crecimiento económico y el auge del turismo en España. Es en 1973 cuando la feria ya se había quedado pequeña. El Prado San Sebastián ya no daba para más. ¿Ustedes se imaginan ese real de la feria en lo que hoy ocupa el parque del Prado San Sebastián? No cabe ni la mitad de la feria. Y en pleno centro, como quien dice. Este cambio de que la feria se trasladara a la actual ubicación en el barrio de Los Remedios, donde hoy se levanta cada año y donde ya está casi concluida, respondió al crecimiento imparable del evento, que ya no cabía en su emplazamiento original. Desde entonces, el recinto se ha ido ampliando, modernizando, incorporando mejoras en infraestructuras, accesos, servicios. Otro cambio significativo llegó ya en el siglo XXI con la adaptación del calendario. Tradicionalmente comenzaba con el lunes del alumbrado, pero hace unos años, se acordarán ustedes, que se ajustó para incluir 2 fines de semana completos, teniendo no el lunes del pescadito, sino el sábado del pescadito, buscando así facilitar la asistencia de la gente. Aquello fue por un referéndum que convocó Juan Espada, salió que sí, y se ve que al sevillano medio no le gustó, porque cuando José Luis Sanz convocó el mismo referéndum, pues se votó lo contrario. Además, en este tiempo se han introducido medidas de accesibilidad, de sostenibilidad, de seguridad, que ha ido reflejando, pues bueno, la evolución de la feria hacia un modelo más inclusivo.
hasta el punto de que actualmente la Feria de Abril combina tradición y modernidad, manteniendo así sus tradiciones, sus raíces, a la vez que sigue evolucionando con el paso del tiempo, de una feria ganadera a una fiesta universal. Sevilla celebra cada primavera una de sus señas de identidad más reconocibles, donde historia, cultura y convivencia se mezclan en una semana única, hasta el punto de que nos quieren copiar desde fuera. Incluso nos copian de cierta manera. En algunos sitios como Cataluña se celebran ferias de abril, aunque ya no sean en abril porque intentan que no coincida con la de Sevilla, en la que se vive algo parecido, una especie de reminiscencia para aquellos emigrantes que se fueron a Cataluña a trabajar. Porque si algo demuestra la Feria de Abril es que en Sevilla cualquier excusa es buena para celebrar la vida. Por eso yo les quiero invitar precisamente a eso, a que celebren la vida, a que se diviertan. La feria viene a ser la ciudad de la alegría dentro de una ciudad tan bonita como Sevilla. La Feria de Abril no es un sitio al que ir a desfasarse de cierta manera, sino a disfrutar bien, a vivir bien. Y la excusa la ponemos siempre nosotros, porque da igual si las cosas están bien o si las cosas están mal, lo importante es que lo hacemos juntos y que la crítica que venga desde fuera, de que si las casetas son privadas, de que si hay mucho cayetanismo, que si lo que sea, aquí nosotros sabemos hacer nuestras cosas y las hacemos como nos gusta. Que las hagamos mejor o peor, al que le guste bien y al que no, pues también. Y dicho esto, nos vamos por el día de hoy. Precisamente siempre les digo, acabo el programa con sean felices y amen bonito. Hoy más que nunca. Hoy acuérdense de esa gente que querrían tener cerca y por circunstancias de la vida no puede ser. Vivan, sean felices y sobre todo la semana que viene disfruten mucho porque Sevilla sale a jugar. Buenas noches. Corazón de acero, 3 euros en sueldo para el sombrero y un paracaídas para saltar. Allí y allá, ya nos veremos, vamos dando el canto por el sendero. Promesas y sueños en el tintero y un litro de vino para brindar. Por si se da la oportunidad de poder ser libres como el mar, sin depender. Que la felicidad se encuentra sin querer. La queremos cantar. Somos de barra, de bar, de cervecita, el sol, de piedras de quemar, de valorar el arte. No lo acabamos. Somos un trozo de pan, de ron, de garrafón, de 2 copas de más y hacer la vida un martes de carnaval. Y al anochecer vamos buscando señales de diarios que por